Hola mis queridísimos amigos de Redescubriendo el Deporte, mi nombre es Carlos Gómez Chico y como pueden ver tenemos una vista privilegiada aquí en el Club de Golf México y sobre todo tenemos un invitado sumamente especial. Estoy emocionado y muy contento de presentar a Jesús Topetex, presidente de la Federación Mexicana de Tenis y actualmente funge el rol de presidente en torneos nacionales para la Federación Mexicana de Golf. Mucho gusto, gracias por esta oportunidad de expresión, me da mucho gusto que estemos aquí en mi club para charlar pues de deporte en general, pero supongo que muy específicamente de tenis y de golf, así es de que a tus órdenes. Muchísimas gracias, Jesús. Si te parece, empecemos con el Abierto Mexicano de Tenis. En 1993 se juega por primera vez aquí en nuestro país, en México, en el Club Alemán, en la Ciudad de México, y posteriormente a partir del año 2001 se juega en Acapulco. Una gran hazaña y un momento histórico para el deporte blanco en México y del cual tú fuiste partícipe. ¿Nos podrías platicar un poquito más a detalle cómo se llevó a cabo esta transacción con Brasil y llegó este torneo a tierras nacionales? Bueno, el antecedente que tendría que darte para que quede bien enmarcado esta decisión y este gran logro de traer un evento como el Abierto Mexicano es que desde que tomamos la responsabilidad de dirigir el tenis mexicano, nos dimos cuenta que era muy importante construir una pirámide de torneos internacionales en lugar de estar haciendo que los padres y la misma federación pagaran tanto dinero por ir a buscar puntos internacionales a otros países. Era demasiado caro y por ello pues eran muy pocos los tenistas que tenían la posibilidad de ir a buscar enriquecer su ranking en otras latitudes, ¿no? Entonces dijimos, vamos a construir, además los mexicanos somos constructores de pirámides, y dijimos, vamos a traer torneos internacionales a México. En esa época el único calendarizado en la ATP anualmente era el torneo, el Challenger de San Luis Potosí, y aunque se hacían esporádicamente algunos otros torneos con puntos internacionales, no estaban en el calendario oficial, el único que había eso. Entonces, después de que iniciamos la construcción de esto que yo llamo una pirámide de torneos para los tenistas mexicanos, llegamos a tener más de 30 semanas con torneos internacionales. Y eso, pues es una pirámide, pero al mismo tiempo es un trampolín o una escalera por la que los tenistas mexicanos lograron ascender y construir un ranking. ¿Por qué era muy importante esto? Porque muchos de nuestros tenistas más brillantes tenían que andar viajando por Argentina, por Uruguay, por Chile, o muchas veces en Europa o en los mismos Estados Unidos, gastando mucho dinero para participar y yendo a torneos de calificación porque no tenían el ranking para entrar directos. Entonces, era tal el desgaste de los torneos de calificación que a veces cuando lograban calificar, pues perdían en primera o segunda ronda porque ya estaban agotados. Claro. Entonces necesitábamos ponerles una infraestructura de torneos al tenista mexicano. Y lo logramos, llegamos a estar en segundo lugar mundial en cuanto a circuitos satélites, que era el inicio del profesionalismo en el tenis. Solamente España nos superaba con 9 circuitos satélites y nosotros llegamos a tener 7,5 circuitos satélites en el país, cosa que le sirvió mucho a los tenistas mexicanos. Bueno, pero la cúspide de esa pirámide tenía que ser un torneo de serie mundial que anduvimos buscando por varios años, no solamente con la federación, sino que varios promotores privados en México estuvieron buscando traer ese torneo que en aquella época salían a subastas internacionales, porque es como una franquicia, claro, un torneo de estos. Entonces, tuve la oportunidad un día fue en 1992 que tuve la oportunidad de platicar con Pierre Darmon, esposo de Rosa María Reyes, una de las grandes tenistas mexicanas. Lo encontré en Roland Garros y me dijo, Jesús, hay una oportunidad, por ahí hay un torneo que México merece, México necesita y está ubicado en Brasil en este momento y no va a salir a subasta internacional, sino que podría salir a subasta latinoamericana nada más. Okay. Entonces, ahí mismo en Roland Garros conocí al director general de Tabaric Promozoe, se llamaba la empresa, él era Ricardo Berndt, y ahí nos sentamos en Roland Garros en una de las cafeterías y le dije las intenciones que teníamos en México y me contestó muy bonito porque me dijo, nada me gustaría más que nuestro torneo fuera a parar a un país hermano como México. Entonces empezamos a hacer todos los trámites, llegamos a un precio, porque eso no es una franquicia que se compra, llegamos a un precio razonable para ambas partes
y cerramos la operación. Pagamos un fee al ATP que se paga para transferir un torneo de un país a otro, y pues estábamos muy contentos porque por ahí por octubre o noviembre de 92 logramos comprar un torneo de serie mundial para México. ¿Qué significaba eso? Pues que aparte de los circuitos satélites y los challengers que ya tenía México, pues necesitábamos un torneo que fuera la cúspide de la pirámide para el tenis mexicano, y eso significó el Abierto Mexicano de tenis. Claro, y que hoy en día es un torneo sumamente reconocido a nivel mundial y para muchos tenistas es un favorito sin lugar a dudas. Y habíamos platicado anteriormente, Jesús, y habíamos dicho que hoy prácticamente solo tiene un dueño este torneo y que la Federación Mexicana de Tenis tiene nula injerencia en el mismo. ¿Tú qué pros y contras le encuentras a esta forma de gestión, tomando en cuenta de que también en los últimos años ha crecido mucho y muchos tenistas también de alto ranking cada año vienen a este país y juegan este torneo, como es el caso de Novak Djokovic, de Rafael Nadal, que ya se ha coronado 2 veces aquí, de Nick Kyrgios, que es el actual campeón del torneo, Juan Martín del Potro, David Ferrer, que ha ganado 4 veces el torneo? ¿Tú qué pros y contras le encuentras a esta forma de gestión, tomando en cuenta de que prácticamente una empresa o una persona toma la mayoría de las decisiones y que la federación se ha quedado un poco excluida en este tema? Bueno, el torneo evolucionó así. Tuvimos que constituir una empresa que se llama Mex Tennis al principio, para de esa manera invitar a varios inversionistas y poder enfrentar el compromiso económico de traer ese evento a México. Y la verdad es que todos los que se incorporaron a esto, pues más que como una inversión de tipo ganancias económicas, no, fue por amor al tenis. La verdad es que todos los que se incorporaron básicamente por amor al tenis, y eso me gustó mucho. Entonces constituimos Mex Tennis, invitamos inversionistas, y hoy en día, como tú dices, bueno, pues tal vez los accionistas son pocos, pero la evolución del torneo fue así. Yo fui presidente de Mex Tennis y fui presidente del torneo como por 7 años después de que inició, después de la compra, y después el torneo emigró de aquí del Club Alemán de México, emigró a Acapulco, cosa que yo vi muy bien, porque para jugar Copa Davis la altitud está muy bien, porque claro, les cuesta mucho trabajo a los visitantes adaptarse a la altitud. Pero para el tenis espectáculo, que es lo que se busca en un evento como el Abierto Mexicano, pues lo mejor era ir al nivel del mar, porque el 90% del calendario está ubicado a nivel del mar. Entonces los jugadores van de un torneo a otro como aves migratorias, claro, y siempre están en el nivel del mar con el mismo tipo de golpe y con lo que ellos entrenan cotidianamente. Claro, y la infraestructura ha crecido mucho también, ¿no? Sí. En Acapulco, sí, para arropar y alojar tanto a los aficionados como a los tenistas. Sí. Entonces, en lo que me preguntas de pros y contras de esto, yo lo acepto como que así evolucionaron las cosas. Lamento que la federación no pudiera tener más influencia en esto, porque el concepto original era que los torneos estuvieran vinculados al desarrollo del tenis en México. Y al principio, pues el Abierto Mexicano tenía muchos competidores mexicanos, claro, ¿no? De hecho, varios de ellos lo ganaron en dobles. Sí. Tal vez el mejor desempeño en singles contra Thomas Muster lo hizo Oliver Fernández. Que Thomas Muster creo que también es el máximo ganador junto con, sí, David Ferrer del torneo, ¿no? Creo que ganó las primeras 4 ediciones. Los dos han ganado 4 veces el evento, pero las primeras 4 ediciones las ganó Thomas Muster, y aquí se convirtió en número 1 del mundo en el tercer Abierto Mexicano. Con los puntos que ganó en nuestro torneo, Thomas Muster toma el número 1 del ranking mundial. Ese fue un gran evento para nosotros, muy concurrido por la prensa internacional, y pues resultó de máximo interés para la televisión, y aprendimos ahí a manejar un evento de clase mundial con gran cobertura de medios, ¿no? Y esto fue muy importante para el tenis mexicano, porque fue como una tarjeta de presentación ante el mundo que éramos capaces de organizar eventos de esa magnitud. Entonces, los pros y los contras, pues un pro está muy a la vista, que el torneo ha evolucionado de una manera maravillosa. La verdad es que yo veo que el equipo que lo está conduciendo es un equipo de triunfadores, es un equipo que sabe hacer las cosas. Algunos de ellos pues están Raúl Zurutuza, por ejemplo, pues era uno de mis 3 directores cuando yo era presidente del evento. Ahí yo empecé trabajando el evento con
Raúl Ramírez, Raúl Zurutuza y Lisset Trepó. Y después de que yo me fui, Lisset Trepó tomó la dirección y después vino Raúl Zurutuza, que hasta la fecha está ahí y que creo que ha hecho un gran trabajo. El torneo está sólido, el torneo es de las preferencias, como tú dices, es de las preferencias de los jugadores, lo califican probablemente como el mejor ATP 500 en este momento, cosa que lo ubica como un candidato a ser un Masters 1000 y ojalá y eso esperemos que se logre esa gran hazaña también. Jesús, también has mencionado que el deporte profesional debería, de alguna forma, como deber ser, el apoyar al amateur, porque es una vía de crecimiento. ¿Por qué lo consideras de esta forma? Que yo concuerdo con tu punto de vista, pero específicamente, ¿por qué concuerdas con esa postura de que el deporte profesional debería de apoyar al amateur? Bueno, mira, como dirigente en el deporte desde hace casi 40 años, hubo una época en que decimos cómo le hacemos llegar más recursos económicos a las federaciones deportivas, porque son instituciones muy débiles. La gente piensa que son como secretarías de Estado, no. En general las federaciones deportivas en México han sido débiles, muchas de ellas pues lo único que tienen es un cubículo en la CODEME o un cubículo en el Comité Olímpico, pero se requieren recursos económicos para poder impulsar al deporte. ¿Y qué tan complicado es conseguir esos recursos? ¿Es un tema de estancamiento? Sí, depende mucho del deporte del que hablemos, tienes más facilidad o menos facilidad para conseguir los patrocinios de iniciativa privada. Por lo menos mi experiencia personal con el tenis, en mi época, la Comisión Nacional del Deporte, que en ese momento todavía no existía la Comisión Nacional del Deporte, pero digamos, los recursos que podíamos recibir del gobierno eran mínimos, casi nulos. O sea, el tenis se tenía, porque los recursos que tenía el gobierno para el deporte se los aplicaba a otros deportes más populares, deportes más masivos, y el tenis junto con el golf y los ecuestres y esos estaban calificados como deportes elitistas, ¿no? Como deportes elitistas. Y el gran reto, yo te podría decir, un reto muy fuerte para nosotros fue primero el rescate económico de la federación, que tomamos una federación muy quebrada, pero después atraer a los patrocinadores de empresas de iniciativa privada al tenis. Y fue difícil, pero se logró. Habíamos hecho un plan de 2 años para pagar todas las deudas que tenía en aquel entonces la federación y lo logramos en 11 meses. En 11 meses liquidamos todas las deudas que tomamos, el consejo directivo que tomó posesión junto conmigo. Entonces ese fue un logro importante, pero también logramos seguir apoyando el desarrollo de algunos de los mejores tenistas, aunque tengo que aceptar que la gran carga económica de la mayoría de los tenistas era para las familias, o sea, los padres de familia tuvieron que aportar mucho para la carrera de excelencia, la carrera de tenis de alto rendimiento, de tenis profesional. Pero vamos a lo del profesionalismo. En esa época yo era vicepresidente de la CODEME también y buscamos una forma de hacerle llegar más dinero a las federaciones deportivas y se nos ocurrió aquello que después se llamó pronósticos deportivos, que una lotería que reuniera recursos directamente para apoyar al deporte en México. Y creo que logramos que los diputados entendieran que el deporte cumple una función social importantísima. Entonces, que era importante acercarle más recursos, porque pues los jóvenes hay que ponerlos a usar su cuerpo y a gastar sus energías en el deporte. Claro, y ciertamente yo creo que el deporte, siendo parte de la cultura de un país, es un reflejo también de su situación, ¿no? Entonces, mientras lo podemos ver en grandes potencias del mundo como Estados Unidos, que tienen un sistema de gestión y crecimiento para sus atletas realmente envidiable y que de alguna forma es un reflejo de también su situación económica, ¿no? O de su situación en general cultural del país. Entonces es tan importante el potencializar y el impulsar el deporte en cada uno de los países y en este caso en México, que realmente qué gusto que tú hayas sido una de las personas que lo ha podido hacer. Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, un poco tratando de concretar una respuesta, si el deporte profesional debe apoyar, yo creo que están obligados, porque es un mínimo porcentaje de los deportistas los que logra llegar hasta la cúspide, ¿no? Hasta el deporte de clase mundial, el deporte de excelencia. Y ahí es donde el deporte practicado en la excelencia se convierte en un espectáculo. Y al ser deporte espectáculo,
genera tiempos de televisión y genera dinero. Pero entonces, ¿qué hacen las federaciones para seguir produciendo deportistas en la base de la pirámide de la que ya hablamos? Muchas veces no se tienen los recursos. Y en general la gente ignora esta situación de decir, bueno, ¿qué hacen las federaciones? Pues las federaciones están tratando de mantener una estructura de torneos, ¿no? Desde los clubes estatales, regionales, seccionales, nacionales, todo eso para tratar de impulsar. Esa es la práctica masiva de un deporte, pero la práctica masiva no te garantiza la producción de deportistas de excelencia. O sea, eso es otro tipo de trabajo. Cuando alguien decide ser profesional del tenis o del golf o de cualquier otro deporte, ya es un trabajo mucho más arduo, de mucha más orden, disciplina y perseverancia. Pero estamos obligados a hacer deporte. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos jóvenes en México y es mucho mejor tener a los jóvenes gastando su energía en el deporte que en otras cosas. Y justamente, ya que tocas ese tema, yo recuerdo muy bien que nos dijiste una frase que en lo personal me marcó mucho porque es muy cierta y es mejor que un joven empuñe una raqueta que empuñe un fusil, ¿no? Y es una frase creo que tremenda y que tiene un significado masivo en cuanto a la situación que vivimos aquí en México y lo que debería de representar el deporte para sacar a muchos jóvenes adelante, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que estamos viviendo una época de mucha violencia y estoy convencido de que el deporte puede ser un gran instrumento social para tratar de regular la situación de la violencia en México. Entonces, esto de que es mucho mejor tener a un joven empuñando una raqueta en lugar de un fusil, pues tiene más vigencia y tiene más peso la frase hoy en día por lo que estamos viviendo. Absolutamente. Y también hablando de un ícono del deporte como es Michael Jordan, que tenía una filosofía del triunfo muy acertada, y lo cito, me gustaría en una frase, dice: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para tomar un tiro ganador y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso es que tengo éxito. ¿Qué tan complicado es asimilar las derrotas en el deporte? Bueno, pues esa es una de las partes más importantes en cuanto a lo formativo que es el deporte. ¿Por qué? Porque te enseña a superar frustraciones. Hoy en día le llaman resiliencia. Digamos, es la capacidad que tiene un resorte de que cuando tú lo oprimes, el resorte, cuando le quitas la presión, recupere su forma. Entonces, resiliencia es recuperarte después del fracaso, recuperarte después de que fallaste, recuperarte después de que no alcanzaste tus metas y objetivos. Y el deporte te enseña que la vida es así. El deporte te enseña que si fallaste, te tienes que volver a levantar y volver a luchar y volver a intentarlo. Entonces, es un aprendizaje para la vida que es muy obvio, muy claro en la formación deportiva. Y ahora, en México carecemos mucho de ese desarrollo mental para los atletas. ¿Realmente es nuestra principal barrera de éxito? Sí, mira, yo creo que culturalmente lo que he visto, lo que he observado, es que los latinos, no solamente los mexicanos, en general los latinos, tardamos más tiempo en ser maduros en el manejo de nuestras emociones. Pero eso es para bien y para mal. La familia latina, la familia son mexicana, muy pasionales, ¿no? Sí, y somos muy unidos. O sea, en general la familia tiene todavía mucha fortaleza, es la célula básica de la sociedad mexicana. Pero eso implica también como mucha dependencia emocional y tardamos a veces hasta los 20, 21 años o más en esa madurez emocional que a veces necesita el competidor de alto rendimiento. Necesita ser muy autónomo, muy autosuficiente y con mucha capacidad de regular sus emociones. A veces perdemos hasta por miedo al triunfo, pero eso está cambiando muy rápidamente. Estoy viendo deportistas mexicanos que ya dominaron eso, y una muestra la acabamos de ver ahora en los Juegos Panamericanos en Lima. La mejor actuación de la delegación mexicana en Juegos Panamericanos. ¿Sí? Pero más que las medallas es ver la actitud que tuvieron los competidores. Ya es una actitud de mucha confianza en sí mismos, de que se ponen al igual con todo mundo, nada de que porque me hablaste inglés ya me intimidaste, nada. Le dan sus apes a todo mundo y compitieron en un nivel
de autoestima muy, muy interesante, y creo que es algo que se está dominando, ¿verdad? De acuerdo. Y ya para cerrar esta cápsula, me gustaría, si te parece, jugar una dinámica contigo, Jesús. Va a constar de dos partes. La primera parte yo te haré algunas preguntas o algunas afirmaciones y tú me tendrás que contestar verdadero o falso dependiendo de tu postura. Y la segunda parte yo también te recitaré algunas palabras, frases, adjetivos y tú con una sola me tendrás que contestar lo primero que se te venga a la mente cuando te las digo. ¿Una sola frase? Una sola frase. Una palabra o una frase también se puede. Entonces primero empezamos con la de verdadero y falso. Me tendrás que contestar verdadero y falso. ¿El tenis mexicano volverá a brillar? Verdadero. ¿Jesús Topete regresaría a la presidencia de la Federación Mexicana de Tenis? Falso. ¿El gobierno mexicano tendría que apoyar más al deportista mexicano? Verdadero. ¿Se cuenta con infraestructura suficiente para formar grandes atletas en México? Para el deporte masivo, insuficiente. Para el deporte de excelencia, es suficiente. Ok. ¿El problema del deportista mexicano suele ser su mentalidad? No, su emocionalidad. Ok. ¿Existe mucha corrupción en el deporte en México, según tu experiencia? Falso. ¿Los medios de comunicación pueden hacer crecer o sepultar un deporte? Verdadero. ¿Hoy el golf en México tiene más futuro que el tenis? Más presente. Ok. Y por último, Jesús, ¿el mayor enemigo del deportista mexicano es vivir en México? Voy a romper un poco tu regla. Okay. Esa es una pregunta muy importante. Claro. Se piensa eso, pero es falso. Y te voy a decir por qué. Aunque algunos de los deportistas brillantes de México van a parar a universidades en los Estados Unidos, no es tanto la cuestión físico-atlética o técnica o estratégica del deporte lo que más los hace superarse. Lo que los hace superarse es que entran en un trabajo de orden, disciplina y perseverancia. Y en México puede haber orden, disciplina y perseverancia. De hecho lo hay. Ahí tenemos atletas con orden y disciplina militar ganando medallas de oro. Claro. Lo que pasa es que también en México hay mucha fiesta. Nos gusta la fiesta. Nos gusta la fiesta. Y entonces, estando en México, muchos de nuestros deportistas se distraen. Claro. Y se salen de esa cosa tan estricta del deporte de clase mundial, del deporte de alto rendimiento. Se salen cuando pierden orden, disciplina y perseverancia. De acuerdo. Ahora vamos a pasar con la segunda parte de la dinámica. Te daré una palabra y tú me tendrás que contestar con una sola, que es lo primero que se te viene a la mente al momento de recitártelas. Tenis. Pasión. Deporte. Disfrute. Dirección. Compromiso y responsabilidad. Ídolo. Héroe. Roger Federer. Ejemplar. Leo Lavalle. Gran amigo. Raúl Ramírez. El mejor de México. Rafael Osuna. El otro mejor de México. Copa Davis. Mejor competencia por naciones. México. País hermoso. Familia. Número 1 en mi escala de valores. Amor. La fuerza de la vida. Rafael Nadal. Gladiador de las canchas. Novak Djokovic. El más sagaz. Presidencia. La silla caliente. Política. El deporte favorito del ser humano. Crítica. Buena cuando es constructiva, mala cuando es destructiva. Virtud. Algo a construir. Entrega. Deleite. Pasión. Buena cuando es constructiva como el enamoramiento, mala cuando es destructiva como la ira. Fe. Prefiero convicción. Salud. Un tesoro. Vida.
nuestro gran regalo. Muerte. Le da sentido a la vida. Risa. Nutritiva y necesaria. De acuerdo. Llanto. El mejor regulador emocional. Felicidad. El gran objetivo a alcanzar. Triunfador. Ser elemento de emulación. Y por último, el más importante, Jesús Topete. Mi mejor amigo. Perfecto, Jesús. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un gusto y un placer tenerte aquí en nuestro programa, en nuestro canal de Redescubriendo el Deporte. Y vamos a tener más de Jesús, así que estén muy atentos. Jesús, muchísimas gracias. Un placer Muchas gracias por estar con Carlos. nosotros. Un gusto. Un Muchísimas gusto, gracias, sí. amigos. Nos seguimos viendo. Gracias.